Relatos Paranormales Oficial. Fue una tarde en la que acudí al río a pescar. Casi nunca iba solo, pero en esa oportunidad no me quedó de otra, ya que era el día previo a la Nochebuena, y todos los que eran mis compañeros de pesca estaban ocupados en las preparaciones para la fiesta. Salí de casa a eso de las 3 de la tarde. Mi intención era regresar antes que la misma terminara. Es más, ya estaba a punto de darme la media vuelta para regresar, cuando de repente lo encontré. A unos pocos metros donde yo estuve parado durante esas horas, había un viejo sombrero entre unas rocas. Lo curioso es que ya había pasado por ahí, pero no lo había notado. Dejé mis cosas sobre el suelo y lo levanté. Ahí fue cuando noté que en realidad solo estaba sucio, ya que este estaba totalmente sano, y por el material del cuero vacuno con el que estaba fabricado, supe que era de muy buena calidad. Aún lo tenía en mis manos, observándolo alegre por haberlo hallado, cuando de repente una voz sonó a mis espaldas. «¿Lo encontraste? Muchísimas gracias. Ese sombrero es mío». Al voltear, vi a un anciano, parado a una poca distancia de mí. No sé de dónde apareció, ni siquiera escuché su presencia acercándose. Lo cierto es que su mirada me hizo sentir escalofríos ni bien lo vi. Tenía sus pies descalzos en la orilla de la corriente de agua. Su pantalón estaba recogido y un poco mojado, lo que me dio a entender que tal vez era un pescador también, aunque sus manos estaban vacías. Su sonrisa es lo que más me estremeció. Sus dientes y con labios resecos me sonreía, como si lo que me estuviera diciendo fuera verdad. Me refiero al sombrero, y por el hecho de que lo haya encontrado, lo ponía así de feliz. Hace unas horas estuve aquí, antes de que tú llegaras. Cuando me di cuenta que lo había dejado olvidado, regresé. Temía que la corriente hubiera subido y lo haya arrastrado, o que alguien con malas intenciones lo levantara para adueñarse de él. Pero lo bueno es que tú lo encontraste, y tú no eres de esa clase de personas, ¿verdad?, agregó. No, claro que no. Tome usted, lo acabo de encontrar y parece que es un excelente sombrero, por lo que a mí también me hubiera lamentado si lo perdiera, le respondí, en tanto extendí mi mano para entregárselo. El viejo comenzó a caminar para a continuación detenerse justo frente a mí y tomar el sombrero, sin dejar de mirarme a los ojos y manteniendo esa incómoda sonrisa. Dejó pasar unos segundos para ahora decirme: «¿Te gusta, verdad? El sombrero, te gusta mucho. Como verás, estoy casi calvo. Es el motivo por el que cubro mi cabeza siempre, para así no recibir de lleno el calor del sol. Pero ¿sabes algo? Tengo muchos otros sombreros en casa, así que, ¿por qué no te quedas con él? Tuviste la intención de querer devolverlo, sin ni siquiera cuestionarme nada, y eso habla muy bien de ti, muchachito. Después de todo, tú lo encontraste. Anda, tómalo. Puedes quedarte con él. Eso sí, por favor, cuídalo mucho, estamos de acuerdo». No supe qué decirle. Todavía sentía ese escalofrío que recorría por mi cuerpo desde que el viejo apareció. El sombrero prácticamente quedó entre nuestras manos, ya que, mientras me decía aquello, no lo recibía por completo. Cuando finalmente lo soltó y el sombrero quedó solo en mis manos, se acercó un poco más y volvió a hablarme, para pronunciar unas últimas palabras. «Gracias, cuídalo, y él te cuidará». No lo pude disimular. El asqueroso olor de su aliento llegando a mi nariz me hizo retroceder mientras hacía un gesto de asco. No obstante, logré reaccionar y cambié mi expresión para a continuación sonreír y agradecerle por el gesto. Sinceramente, en esos momentos no pensé mucho en el regalo que me estaba haciendo, ya que seguía asombrado por la escalofriante sensación que experimentaba al estar cerca de él. Por fortuna, después de decirme aquello último, el viejo se dio la media vuelta y se marchó, caminando descalzo dentro del agua, tal cual lo vi aparecer. Tomé aire y suspiré, como quien se libera de un nauseabundo olor. Miré el sombrero en mis manos, y una vez más sentí esa alegría de no solo haberlo encontrado, sino que ahora era mío. Una vez que levanté el resto de mis cosas, me apresuré a partir rumbo a mi casa, para así no ser sorprendido en el camino por el fin de la tarde.
Ya iba a la mitad cuando volví a tener un encuentro inesperado. Nada más que en esta ocasión conocía perfectamente a esa persona y les juro que sentí un odio tremendo al verlo. Pero miren nada más de quién se trata, de un González, un mugroso González. ¿Qué haces por aquí, muchacho? ¿Se te perdió una oveja y andas buscándola? O por lo que veo no es así. No me digas que viniste a pescar. ¿Acaso no sabes que esta parte del río es una nuestra? Lárgate de aquí, intruso, si no quieres que te perfore la frente con un disparo de mi rifle. Este no es un sector privado, no les pertenece ni a tu familia ni a nadie. Soy libre de hacer lo que quiera. El sujeto al que le respondí de esa forma era uno de los hijos de los Alcántara, una familia despreciada no solo por nosotros, sino también por todos los de la zona. Creo que por el simple hecho de saber la amenaza que me hizo por ir a pescar en un sector cercano a su finca, podrán darse una idea de lo aborrecible que eran y por qué. Continué mi camino pasando por su lado. El sujeto se quedó ahí, montando su caballo, mirándome de una manera burlona. Luego de alejarme unos metros de él, escuché cuando retomó de igual forma su camino. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue enseñarle el sombrero a mi padre y contarle el modo en el que lo encontré, como así también como el anciano, su supuesto dueño, me lo había obsequiado por ser yo un muchacho honesto. A pesar de ello, noté que mi padre estaba enfocado en otra cosa. Cuando me hizo aquella pregunta, por alguna extraña razón, volvió a invadirme un gélido aire, congelando mi sangre. Mi nombre es Carlos Daniel González. Tenía unos 16 años de edad cuando me pasó esto, que le estoy compartiendo en esta noche. Ya pasó mucho tiempo desde entonces. Aún así, y de vez en cuando, tengo pesadillas en las que revivo todo el horror que me tocó sufrir, y sumado a un detalle más que les contaré al final. ¿Viste alguno de los Alcántara por ahí? ¿Más precisamente a Roque?, me preguntó. Roque era el nombre del despreciado sujeto a quien me encontré en el camino, y aunque no comprendía la preocupación que el rostro de mi padre expresaba, le respondí que sí, que lo acaba de ver hace poco, y que tal cual era siempre el comportamiento de los integrantes de esa familia, me había amenazado por estar cerca de su finca. Los ojos de mi padre se desorbitaron, ni bien me escuchó decirle eso. Se levantó de la silla en donde estaba sentado y se apresuró para prepararse para salir, pidiéndome que lo acompañara. Seguía sin entender, pero caí en cuenta que algo malo había pasado. Dejé las cosas en mi habitación y me fui con él. Ya en el camino, me explicó que Roque estaba perdido desde la noche anterior. Sus familiares andaban casa por casa preguntando por él, pensando que alguno había tenido un enfrentamiento con el sujeto y no quería revelar su paradero. Ahí caí en cuenta de la gravedad del asunto. El temor y la preocupación de mi padre estaba más que justificado. Ciertamente no sería la primera vez que alguien hubiera intentado aniquilar a alguno de esa familia, pero jamás había perdido a alguien, lo que ocasionaría literalmente una guerra entre sus parientes y cualquiera de los que vivimos en esas tierras. Montado en el caballo de mi padre, llegamos a la finca de los Alcántara, siendo ya de noche. Una vez más la situación me sobrepasó, ya que el ambiente ahí era pura desolación. Mi padre se bajó y me pidió que me quedara ahí con el animal, mientras que él se acercaba para hablar con el padre de la familia, quien era uno de los que estaba en el patio delantero. Estuve dialogando con él solo unos segundos, luego regresó y me ordenó que subiera al caballo de inmediato. Para ese entonces ya sentía temor. En tanto mi padre cabalgaba a toda velocidad, yo le preguntaba qué estaba ocurriendo. Una vez que nos alejamos lo suficiente de esa familia, y sin detenerse, me dijo algo que me dejó desconcertado. Carlos, ¿cómo se te ocurre hacer una broma así? ¿Sabes lo que hubiera pasado si yo le contaba lo que me dijiste a esa familia? Me hubieran perforado la cabeza con sus disparos. Eres un inepto. Ayer una Roque esta mañana estaba colgado en un árbol cerca de la zona donde fuiste hoy. Que sea la última vez que hagas este tipo de bromas. Menos mal que se me ocurrió preguntarle antes si ya lo habían encontrado, o si no, ni tú ni yo estaríamos con vida en estos momentos. Nunca había sentido un miedo tan grande como en ese momento. Mi padre tenía razón. Si él se adelantaba a contarle a don Alcántara que yo acababa de ver a Roque,
lo hubieran tomado como una broma ofensiva y nos hubieran aniquilado sin compasión. Pero no era eso lo que provocaba el terror en sí, sino que, sin ni siquiera haberlo sospechado, esa tarde no solo ya había visto el alma de un difunto, sino que había entablado un diálogo con él. Mientras nos dirigíamos a casa a toda velocidad, aún tratando de procesar lo que estaba pasando, iba pensando si insistir con mi relato o simplemente ponerle fin a todo ahí mismo. Pero claro, todavía ignoraba que había mucho más pavor por experimentar en cuanto implica a nuestra familia. En esta ocasión fue Marcelo, mi hermano más grande, quien llegando del trabajo una noche, nos narró un relato que nos puso los pelos de punta. Me crucé con Luis, el hermano mayor de los Alcántara, quien ni bien me vio, empezó a insultarme como lo hace con todos, reclamándome por pasar por ese sendero como si creyeran los dueños. Él estaba arreglando parte del alambrado que al parecer se había caído. El hecho es que, al pasar por su lado, ignorando sus dichos, vi que no estaba solo. Ahí estaba también don Cosme, básicamente a su lado. Sin duda alguna, Luis no lo veía, pero el viejo sí. Y no solo eso, sino que este también fijó su mirada en mí al pasar. Papá, te juro que es verdad. Era él, don Cosme, con su mirada irritada y despectiva como siempre. Sentí tanto miedo que por poco me caí del caballo, ya que me quedé paralizado. Me alejaba mientras escuchaba a Luis reírse de mí, pensando tal vez que el horror en mi cara se debió a sus palabras. Cuando mi hermano nos dijo eso, quedamos pasmados, enmudecidos, y en tanto yo sentía cómo mis piernas empezaban a temblar, recordaba aquella vez que vi el alma de Roque. Y es que el tal Cosme era un Alcántara también, más precisamente el abuelo de ese muchacho, quien ya tenía más de 10 años de haber fallecido. Consideré que era el momento oportuno para decirles que, cuando yo conté que había visto a Roque, era verdad, y por el hecho de que don Cosme ahora era el segundo difunto de esa familia que veíamos, indudablemente, algo oscuro estaba ocurriendo. A los pocos días le llegó el turno a mi madre, quien por poco sufrió un infarto cuando, al igual que nosotros, vio el alma de un pariente fallecido que pertenecía a esa familia. De por sí, si eso nos tenía tan espantados, que rogábamos no volver a ver a ninguno de ellos, ni vivos ni fallecidos, hasta que días después nos enteramos de una nueva tragedia en torno a esa familia. Los dos únicos hijos varones que quedaban habían sido hallados sin vida. Uno estaba dentro del corral de los caballos, con la cabeza partida. Según el dato que nos llegó, fue uno de los caballos el que lo pateó, y en cuanto al otro, fue encontrado sin ropa alguna, ahogado en el río, aún expresando un pavor desmesurado plasmado en su rostro. La tragedia volvió a caer sobre esa familia una semana después, cuando supimos que 3 de las hijas del matrimonio habían perdido la vida en un accidente, cuando aparentemente intentaban abandonar la zona. Es el diablo, no hay duda de eso, y él les está cobrando la factura por todo el mal que hicieron, como así también por el mal que nos querían hacer a nosotros, dijo una noche mi madre, mientras estábamos en la mesa cenando. No vuelvas a hablar de eso, mucho menos cuando estemos en la mesa. Tus ideas heredadas por tu padre siempre me causaron náuseas y dolores de cabeza, le reclamó mi padre. Creo que es el momento de contarles el turbio pasado que tuvo mi familia. De esa manera, no solo comprenderán por qué pasaron todas estas cosas, sino que tendrán acceso a una información que, tal como me ocurrió a mí cuando lo supe, los dejará tan aterrorizados que dejarán de recibir o levantar algún objeto de un desconocido. El padre de mi madre, es decir, mi abuelo, era un fiel creyente del mundo espiritual. No me atrevo a decir que era un chamán, pero si hubiera vivido por más tiempo, de seguro, hubiera llegado a hacerlo. El padre de la familia de los Alcántara siempre tuvo una enemistad con él. Nunca me lo dijeron hasta que fui un poco mayor, siendo justamente mi madre en hacerlo. El hecho es que, al ser una familia con una buena posición económica, una vez le propuso comprar las tierras a mi abuelo, a lo cual él se negó, desatando así la enemistad. En una ocasión, Marcelo me contó que siendo adolescente, escuchó a nuestro abuelo discutir con don Alcántara.
en una de esas tantas veces que este vino a amenazarlo para que se diera a venderle las tierras. Entre los insultos y maldiciones, escuchó claramente cuando nuestro abuelo le dijo que nunca lograría su propósito, ya que él tenía al diablo de nuestro lado. Esto es lo único que pudo ayudarme a comprender lo que pasaba. Al parecer, don Alcántara, aprovechando que mi abuela había fallecido hace poco, y sin nadie ahora que fuera los dueños directos de las tierras, se armó en un plan para atacarnos antes de que mis padres consiguieran los papeles legales de la propiedad. Pero ya ven, la amenaza de mi abuelo se cumplió, pues una desgracia tras otra cayó encima de esa familia. Al parecer, ya venía desde hace tiempo, lo cual explicaría el por qué mi hermano vio también el alma de don Cosme. Hubo una pérdida más en la familia Alcántara. En ese caso, fue la hermana de la esposa quien perdió la vida al caer por unas escaleras. Después de eso, el propio viejo vino a casa para hablar con mi padre y decirle que ya no tenía intención alguna por las tierras y que por favor le pidiera al diablo que dejara de atormentarlos, puesto que lo podían ver merodeando en la finca día y noche. Y aquí un dato que me dejó estupefacto, pues antes de que don Alcántara se marchara de la casa, oí perfectamente cuando describió al supuesto diablo. Y sí, los detalles coinciden exactamente con los del viejo, que aquella tarde yo me encontré en el río, es decir, el dueño del sombrero, al que por cierto fui a buscar inmediato, luego de escuchar los dichos de don Alcántara. Este ya no estaba donde lo había guardado aquella vez, desapareció de la nada, y jamás nadie supo qué pasó. Hoy en día ya no queda nadie de esa familia, es más, toda la finca se vino abajo y solo hay escombros. Yo ocupo esta casa junto a mi esposa e hijos, y aunque jamás volvimos a presenciar alguna tragedia, todavía soy testigo de un fenómeno que me hace recordar un supuesto pacto que mi abuelo materno tuvo con el diablo. Y es que, de vez en cuando, al asomarme al patio delantero de la casa para contemplar cómo el sol se va ocultando, suelo ver la silueta de un hombre montado en un caballo a lo lejos del sendero, llevando en su cabeza un sombrero, cuyas características me es imposible de olvidar. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Si tienen alguna historia de contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.